analizar un poco este primer año de Milei desde el costado político, desde el análisis político, ¿no? Y para eso hemos convocado al consultor Pablo Roma. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José Picón, Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo tardes, muy bien. andás? Bueno, se cumplió, Pablo, un año de la gestión de Milei. Hace un rato hablamos un poco del tema económico. En términos políticos, ¿cómo se puede evaluar este nuevo experimento de gobierno, un gobierno libertario? ¿Qué rasgos salientes le encontraste? ¿Con qué te sorprendiste? Contanos un poco eso. No, creo que el gobierno en términos políticos mejoró mucho, digamos, de cómo empezó. Me parece que había empezado un poco errático, abriendo demasiados frentes, yendo a una confrontación directa con muchos sectores y creo que después me parece que el cambio de jefe de gabinete le dio al gobierno mucho más volumen político del que tenía. Creo que Francos en ese sentido fue muy importante también para lograr el acercamiento con gobernadores, ¿no? Pensemos que arrancó el gobierno con un conflicto muy fuerte con Chubut, con el gobernador de Chubut, y después, bueno, logró recomponer esa relación con las provincias y sobre todo en términos del peso parlamentario que el gobierno necesitaba por la propia debilidad que tienen ambas cámaras, ¿no? Entonces me Ujú. parece que ese es el punto más saliente o uno de los puntos positivos, y después yo creo que, bueno, que arrancó con un nivel de entusiasmo muy importante, que a mitad de año, por junio, julio, agosto, fue bajando, ¿no? Una transición a posiciones más intermedias en términos de opinión pública, y que en este último tramo del año logró recuperar o recomponer. Creo que fundamentalmente tiene que ver un poco con la idea esta de que la inflación baja, ¿no? Que bueno, que también es un poco discutible porque la inflación baja, es un logro del gobierno, pero también hay un problema con los ingresos. Mucha gente entiende que la inflación baja, pero que le cuesta más llegar a fin de mes, que Claro. necesita sumar más ingresos, que tiene que trabajar más, y bueno, y creo que de alguna manera también la idea esta de que hubo una fiesta y que hay que pagarla, un sector importante de la sociedad la compra, aunque entiende que ellos no participaron de esa fiesta, ¿no? Ujú. Pero creo que ahí también se juega la legitimidad un poco del gobierno, sobre todo para pasar un ajuste que fue muy grande, y como el Claro. presidente dijo en la cadena nacional, bueno, un sacrificio enorme. Ahora, lo que queda pendiente es ver si ese ordenamiento de la macroeconomía se traduce en mejoras en la Ujú. microeconomía, algo que hoy no está, digamos, ¿no? Ujú. No está. Entonces, me parece que ese es el gran desafío para el año que viene, y bueno, y habrá que ver. Yo creo que ahí se juega un poco el éxito del gobierno, sobre todo en un año electoral que va a ser muy complicado, porque como también planteó el presidente de la campaña en la cadena nacional, eh, no va a ser política tradicional. Sí. Va a ser más ajustes, más reformas estructurales. Bueno, se viene la reforma laboral, la previsional, va a seguir desregulando, y sabemos que la desregulación no significa una mejora para los sectores mayoritarios, ¿no? Entonces Ujú. creo que ahí se va a jugar un poco el éxito o el fracaso del gobierno. Ahora, Pablo, tomando un poco tus palabras, digo, un gobierno que ha hecho un ajuste muy fuerte, digamos, paralizó obra pública, los salarios de los jubilados fueron recortados de manera muy fuerte también. Digo, ¿por qué evaluás que tiene este nivel de aceptación, ¿no? Porque, como vos decías, arrancó con un nivel alto de aceptación, digamos, producto del arrastre de la inflación, perdón, de la elección, después decayó, pero ahora recuperó en la opinión pública opiniones favorables. Digamos, por qué, siendo que hay un ajuste tan grande, hay un sector de la sociedad que está dispuesto a bancar al gobierno? Bueno, entiendo que por varias razones, ¿no? Ujú. Una, que me parece que el gobierno muestra, y la sociedad de alguna manera. Primero hay que partir de que un sector importante de la sociedad quiere superar la crisis económica en la cual la Argentina está ya hace muchos años,
Eh, en ese sentido, el gobierno ha planteado comunicacionalmente que todos los anteriores han fracasado. Eso también le da un plus al gobierno en términos de la confianza. Segundo, porque creo que las expectativas se juegan también en que si logró ordenar la macro, ya vendrán las mejoras, ¿no? Claro. Lo de la inflación me parece que es importante porque es una demanda muy sentida por mayoritariamente, digamos, ¿no? Por el conjunto de la sociedad. Y también me parece que ha habido ese fortalecimiento político. El gobierno logró sostener dos cuestiones importantes, que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso ya es otra discusión, en términos de la fuerza política, que son sostener el veto al financiamiento universitario y el aumento de los jubilados, ¿no? Entonces, también eso marca un fortalecimiento político y que el gobierno se sostiene en su línea, ¿no? Ahora, como vos decís, o sea, le quita los medicamentos a los jubilados que cobran más de 400.000 pesos, o esos jubilados tienen que pagarse los medicamentos con un costo o con un porcentaje que antes les servía para vivir, hoy están en una situación mucho más compleja, un salario que el presidente dice que está en $1.100, pero que no es la realidad de la mayoría de los argentinos. Yo creo que de alguna manera ese plano, se juega el plano de las expectativas, que donde al gobierno le va bien, y después el plano de la realidad, digamos, ¿no? Y esa relación entre, nosotros decimos, sacrificio y esperanza, y bueno, es elástico, digamos, ¿no? Por ahora viene siendo elástico, se viene estirando. Hay un sector que opina que este sacrificio es necesario y que en algún momento pasará. Bueno, creo que, como decía recién, ese es el desafío que tiene el gobierno de cara a los próximos años, para ver si realmente mejora la situación microeconómica, digamos, ¿no? Porque también la baja de la inflación se da sobre una recesión muy importante. Hay sectores que están en una situación muy crítica y creo que ese es un poco la particularidad que tiene hoy la Argentina, ¿no? Un gobierno con mucha expectativa, con confianza, pero que en la realidad este año no ha dado nada para los sectores mayoritarios, ¿no? Porque lo que el gobierno dice, nosotros le sacamos la inflación, le quitamos un impuesto importantísimo, sí, pero a la gente le sigue costando llegar a fin de mes. Eh, para vos, el control o la baja de la renovación de la inflación y el control del dólar paralelo son los dos activos más importantes sobre los cuales se apoya la gestión de Milei. Sí, son dos cuestiones importantes. También me parece el control de la calle, ¿no? Que para la ciudad de Buenos Aires era como una demanda muy importante. Y creo que esos son los aspectos donde se apoya esa expectativa. Y después habrá que ver, digamos, ¿no? Porque también hay necesidades y creo que el gobierno de alguna manera comunicacionalmente trabaja muy bien esa idea de los logros económicos, del logro del ordenamiento, pero a veces uno desconfía un poco, digamos, ¿no? Porque ya ha visto también otras situaciones, si realmente eso llegará en un plazo relativamente corto, ¿no? Entonces también, y si en los plazos se estiran, porque también cuando uno escucha a los economistas afines al gobierno, dice, esto es más largo, ¿no? Esta idea de los 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, ¿no? Resolver esos problemas llevan tiempo, y hay que ver también qué tiempo tiene la sociedad para aguantar un ajuste o una transformación, porque son las dos cuestiones, ¿no? El ajuste económico y también la transformación, donde se juegan situaciones muy importantes, porque también cuando uno pregunta sobre cómo te imaginas en el país dentro de 10 años si se mantienen las políticas de Milei, y la gente dice, me imagino bien, con más salud pública, con más educación pública. O sea, el rol del Estado sigue estando presente en la Claro. representación Sí, de los sectores. Ahora, en la representación de Milei no. Y en algún momento eso chocará o no.
o se mantendrá así, pero bueno, eso hay que esperar para ver cómo se van desenvolviendo esas tensiones. Y Pablo, ¿qué escenografía electoral pensás que más deseable para el gobierno? Parece el gobierno decir, bueno, voy a un escenario electoral de medio término mostrando baja la inflación, algún rebote de la economía, como muchos dicen, pero en términos políticos, ¿vos crees que el gobierno sueña con tenerla enfrente a Cristina como para profundizar la polarización, el discurso contra la casta? ¿Qué es lo que vos estás viendo de las señales que está dando el gobierno? Sí, pareciera que la figura de Cristina Kirchner le permite al gobierno consolidar su discurso de batalla cultural. Al mismo tiempo me parece que le permite ganar parte de la base electoral del PRO. Eso es un proceso que se está dando en distintos lugares del país. Nosotros en la provincia de Buenos Aires vemos que cuando uno plantea un escenario electoral con las fuerzas segmentadas, Unión por la Patria tiene 38, La Libertad Avanza 29, 30 y el PRO 10, ¿no? Creo que ahí hay una tensión. En Córdoba vi una encuesta que más o menos marca lo mismo, en Ciudad de Buenos Aires también, digamos, ¿no? Hay gente que se reivindica libertaria por sobre el PRO. Entonces creo que al gobierno polarizar con Cristina Kirchner le sirve para eso, y la pelea, la pelea quizás no es tan abierta o tan comprensible para la mayoría en general, pero hay una discusión muy profunda, una pelea. Yo creo que cada vez va escalando más entre el gobierno de Mauricio Macri, y habrá que ver qué pasa si el PRO decide ir por afuera o va a una alianza. Milei, como dijo del primer día, o sea, si hace una alianza, vienen atrás mío, digamos, ¿no? Yo no voy a negociar, no voy a conceder, y creo que el gobierno está construyendo eso, ¿no? Esa idea de fortaleza, de que si el PRO quiere ir en unidad, tiene que ir subordinado, porque también la lógica de construcción política que tiene el gobierno es una lógica de subordinación. ¿No? Aquel que quiere estar con nosotros tiene que subordinarse a la línea, y la línea la pone Milei, Santiago Caputo y Karina Milei, ¿no? Y no hay mucho más, ¿no? Y aquel que no se subordina se va del gobierno o no entra. Y bueno, y por eso digo, va a ser un año difícil el año que viene. Vos hablabas de sectores que notablemente se han visto perjudicados por la política de Milei. ¿Vos creés que ya hay alguna figura que aglutine, que de alguna manera tiende a representar a ese sector, más allá de la figura de Cristina o quizás de Axel? ¿Hay otras figuras que están apareciendo? Y el cuestionamiento duro de la CGT va en ese sentido también. ¿Crees que también se le exigen a la CGT más medidas contra el gobierno? Mira, cuando uno mira el núcleo opositor, lo que ve es que las principales figuras siguen siendo Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa, que fue el último candidato a presidente, y después no hay mucho más. Quizás Guillermo Moreno, pero un poquito más atrás, quizás. Y las figuras de la oposición, ¿no? Y parecieran ser del espectro del peronismo, ¿no? Y obviamente que hay un sector de trabajadores que le exige a la CGT que adopte otra actitud, pero también es cierto que creo que en algún momento, no sé si le hemos hablado acá, pero cuando la CGT tuvo que salir a la calle, le costó mucho, digamos, ¿no? Una CGT que no tiene gimnasia de lucha, que se siente más cómoda negociando en los despachos que saliendo a la calle, ¿no? Y me parece que el gobierno lo entendió y bueno, y desactivó un conflicto que parecía muy importante, que podía hacerle daño, y bueno, y obviamente un sector de la oposición espera que también las dirigencias políticas sindicales tengan ese rol opositor. También es cierto que a veces cuesta, ¿no? No, por supuesto. Pablo, te agradecemos como siempre, te mandamos un gran abrazo y un gran 2025. Igualmente. Bueno, les mando un fuerte abrazo, igual, que bueno,
que tengan un buen 2025 ustedes también. Bueno, abrazo Un gran grande. año. Muchas gracias. Abrazo, Bueno, abrazo. bueno, pasó Pablo Román analizando, bueno, este primer año de Milei, ¿no? Un programa que hemos